agarro esta pequeña parcela de realidad y la exacerbo y todo el mundo es así. Exacto. Y toda la realidad es así. Y lo que Sí. no sea así es el enemigo. Sí. Y eso pasa vemos esos fundamentalismos en movimientos conservadores y en movimientos progresistas. Total. Y creo que es muy peligroso que sigamos por ese camino, porque justamente le estamos haciendo la segunda, estamos caminando en la misma lógica del príncipe de este mundo, digamos. Sí. No estamos planteando una alternativa reconciliadora en torno al evangelio. Entonces, eso es algo que me preocupa muchísimo y que creo que es algo que tenemos que enfrentar o que tenemos que tomarnos muy en serio y dejar Sí. de ser tan simpáticos con muchas manifestaciones terriblemente fundamentalistas entre nosotros, porque a la larga estamos aislándonos no solamente de la realidad de este mundo al que Dios amó, sino también nos estamos aislando entre nosotros como hermanos de la fe. Sí, totalmente. Y por ejemplo, eso es algo que me preocupa un chorro porque creo que cada vez vemos menos diálogo. Vemos mucha acusación de ambas partes y vemos mucha reacción de ambas partes, pero vemos poca invitación al diálogo. Por ejemplo, algo que me rompe el corazón mucho es lo que está pasando alrededor de, por ejemplo, específicamente del caso Hillsong. Y vemos que hay un documental y todo esto. Y pasa esto justo que hablabas ahorita, ¿no? Hay una satanización total, o sea, es esto malo que pasa aquí, algo específico, y queremos poner esa realidad a esto es toda la iglesia, ¿no? Esto es todos los pastores, es todos los líderes y demás. Y por el otro lado hay una reacción de la iglesia de esta ultradefensa y decir, no, pero yo no. Y entonces desvalidamos el dolor, desvalidamos la experiencia de alguien más. Y creo que, o sea, ambas son increíblemente tóxicas, ¿no? Y creo que por un lado, creo que lo peor que podemos hacer como iglesia es simplemente pretender callar esas voces de queja o pretender que no existen y seguir como si no pasara nada por acá, ¿no? Y también, o sea, creo que es un error querer condenar por completo a toda la iglesia, a todo el movimiento, ¿no? Pero creo que sí tenemos que hacer un autoanálisis bastante concienzudo y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es real dentro de esta crítica? ¿Qué es válida? Hacer este autoanálisis de que me perdí un poquito en el camino. O sea, sé que empezamos con grandes intenciones, pero ¿acaso me desvié un poco? Hablabas tú hace rato del reino, ¿no? Y de Jesús, pero que las maneras importan. Si esto no se parece a la cruz, quizás algo estamos haciendo mal. Y creo que ahorita estamos en un punto donde tenemos que reevaluar un montón de cosas, ¿no es cierto? Y me imagino que es un poquito de lo que hablas en tu nuevo libro, quiero pensar. Sí. Y entonces, eso es un poquito de dónde estamos hoy parados. Pero déjame dar un pasito hacia atrás. Porque me encanta que cuando estás hablando acá en este libro de posmodernidad y todo esto, te vas hacia atrás y digo, ok, redefinamos ciertos conceptos. Entonces, hablando de iglesia, yéndonos a lo básico, ¿qué es iglesia, Lucas? Bueno, es la comunidad de los santos. Es el movimiento de Jesús. A mí me gusta ponerlo en esos términos. La iglesia es el movimiento de Jesús. Hay un libro muy hermoso para el que quiera profundizar en esto, que se llama La iglesia que Jesús quería, y es de Gerhard Löffing, o sea, Gerardo en alemán, Löffing, Lohfink. Y a ver, la iglesia es el movimiento de Jesús, es decir, surge como Jesús convocando a una pequeña parcela de mundo que representa a Israel. Por eso son 12. Representa a Israel, este grupo de personas que están unidas, que no son solamente los 12, pero estos 12 son un símbolo de un pacto que está pasando ahí. Son un símbolo
de una totalidad, y que justamente a partir de esa totalidad que tiene a Jesús en el centro, y que aprende de Jesús, y que vive como Jesús, y que hace las cosas que hace Jesús, y que cuando Jesús no está más en carne, está en espíritu. ¿Sí? El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, que está entre nosotros para seguir siendo y haciendo las cosas que Jesús dijo y hacía. Es decir, cuando la Biblia dice una y otra vez que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, a ver, Cristo no está más en el cuerpo. No está más en el cuerpo. Nos encantaría que estuviera, pero no está. Lo que tenemos ahora es su espíritu llenando un cuerpo compuesto por personas. ¿Sí? Entonces, personas que son un cuerpo, pero que a su vez todos juntos también son un cuerpo. Claro. Que son el cuerpo de Cristo en el mundo. Es decir, lo que nosotros vemos en los evangelios, que Jesús dijo, hizo, sintió, vivió, experimentó, proclamó, convocó, es lo mismo que nosotros tenemos que sentir, vivir, pensar, etc. Es decir, la iglesia es una extensión del ministerio terreno de Jesús. El tema es que muchas veces la iglesia se ha disociado de ser una extensión del cuerpo de Jesús, una extensión del ministerio, la vida, la obra de Jesús. Entonces, cuando la iglesia hace eso, se convierte en otra cosa. Entonces, lo que nosotros encontramos en los evangelios es el tipo de iglesia que deberíamos ser. Es decir, bueno, a ver, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Qué cosas le importaban a Jesús? Y está bueno ponerse a pensar. Yo como individuo y nosotros como comunidad de fe, ¿nos importan las mismas cosas que a Jesús? ¿Actuamos como Jesús? ¿Nuestros programas son los programas de Jesús? ¿Nuestras convicciones son las convicciones de Jesús? Si la respuesta es no, y lo más probable es que sea no. Claro. El camino de los evangelios nos está llamando a volver al sentido por el cual estamos juntos, porque ese es el tema. ¿Por qué la iglesia se tiene que juntar? Claro. Y podemos dar una respuesta psicologicista, individualista. Yo estoy con la iglesia porque me hace bien. Ya. O una respuesta más sociológica. Y la iglesia está porque, bueno, la gente necesita juntarse. Pero démosle una respuesta evangélica, no de los evangélicos, sino del evangelio. Claro. Démosle una respuesta evangélica y teológica al asunto. ¿Por qué la iglesia existe? ¿Para qué estamos juntos? Para seguir haciendo que el cuerpo de Cristo siga estando en este mundo. Es decir, el cuerpo de Cristo ya no está en carne, pero se ha encarnado, ha dejado su espíritu entre nosotros, para que nosotros sigamos haciendo, diciendo, pensando y sintiendo las cosas que Él dijo, sintió, pensó y vivió. Entonces, cualquier meditación en torno a lo que la iglesia debería o no debería hacer, que se salga del paraguas de Jesús, como dicen los Lelutier, un grupo humorístico argentino que me gusta mucho, estamos reflexionando fuera del recipiente. ¿Sí? Sí. Estamos saliéndonos del paraguas identitario por el cual la iglesia empezó a estar junta. Claro. Ya, y ese es un segue perfecto, un puente perfecto para esta otra cosa que creo que es muy común hoy en día. Y decías tú, debería parecerse a Jesús, pero si somos honestos, estoy muy seguro que no se parece, ¿verdad? Y es que creo que hoy por hoy la expresión de la iglesia actual tiende mucho a tratarse de mí. Y creo que en base a lo que tú mencionabas ahorita y a los evangelios, creo que la iglesia existe para los demás. Creo que es como que la única organización, si queremos llamarlo de esta manera, que no existe para sí misma, que no existe para alimentarse a sí misma, sino para servir al otro. Y creo que mucho de lo que veo hoy, muchas de las quejas incluso que veo hoy, tienen que ver con que es que la iglesia no me satisface a mí.
La iglesia no me sirve a mí. Sí, no tocan mi música, no abanderan mis pasiones, ¿sabes? Y creo que se trata mucho de eso. Creo que muchas de las cosas tienen que ver con eso. Yo estoy en el centro y no es que Dios está en el centro. Y si ponemos a Dios en el centro, ponemos su misión en el centro. Y creo que nos hemos perdido un poco de eso.